En el 1962, el área del Caribe estuvo en una tensión política grave. La Revolución Cubana, conjuntamente y en acuerdo con el gobierno de la Unión Soviética, decidió instalar cohetes teledirigidos en el territorio cubano. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se dirigió a la nación norteamericana hablando de lo que iba a hacer los Estados Unidos para defender su territorio y evitar la instalación de los cohetes. Los que han estudiado el tema, como un servidor, y lo que hemos visto también en películas como un servidor, sabemos que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. En los Estados Unidos se creó una histeria a niveles como la histeria que se creó aquí por las 5 gotas de agua que cayeron la semana pasada y dejaron todos los supermercados vacíos, y los que habían preparado refugios los tenían totalmente preparados, valga la redundancia. Todo indicaba que no había solución, y el encuentro de las fuerzas de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en el Mar Caribe era inminente. Pero todo problema siempre he creído que tiene solución. Y en conversaciones políticas que gran parte ya conocemos, el mundo no fue arrastrado a una guerra nuclear. Pero hay problemas que creemos que no tienen salida y que todas las puertas se cierran, y ese es el título de mi sermón: cuando todas las puertas se cierran. Y yo quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Marcos capítulo 5, del 21 al 34. Oiga, y no es la primera vez que yo predico de este pasaje. Yo le decía a mi esposa que una de las grandes maravillas de la Biblia es que puedes predicar de un pasaje y seguir viendo tantas cosas diferentes. Allí estaba el maestro, como comúnmente ocurría en su vida, rodeado de una gran multitud. Como en otras ocasiones, seguían a Cristo, posiblemente para ver los milagros, pero otros para oír la voz del maestro y la voz de su enseñanza. En los versículos 22 y 23 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jairo estaba seguro que Jesús de Nazaret, aquel que ante él ninguna enfermedad ni la muerte se podía resistir, podía salvar a su hija. Ahora, esa multitud rodeaba al maestro, lo apretaba, y en medio de esa multitud había una mujer, y tenía un problema profundo, el cual todas las puertas se habían cerrado. ¿Sabe, hermanos? En la crisis, ¿cómo le llaman? La crisis de los cohetes le llaman. La Revolución Cubana logró derribar un avión espía de los Estados Unidos. Y eso acrecentó el problema de la crisis. Y los diálogos entre los embajadores, los diálogos diplomáticos, se veían desplomarse ante la crisis. Y para muchos ya no había salida, y por eso corrían a los supermercados, ¿verdad? Y vaciaban las góndolas, porque aquí no va a haber salida. Y esa mujer, escuche bien, esa mujer, para ella ya no había salida. Todas las puertas estaban cerradas. Y la cosa se le complicó.
Y usted dirá, ¿y por qué se le complicó, pastor? Porque no podía acercarse a Jesús. Mire qué cosa, no podía acercarse a Jesús y llegó un principal de la sinagoga. ¿Y quién es esa mujer frente a un principal de la sinagoga? Y ese hombre se abrió entre la multitud porque era un principal de la sinagoga. Y ella lo más seguro pensaba, ¿cómo yo me voy a acercar a Jesús? Y ya perdí la atención de él, porque él va directamente a la casa de Jairo. Yo me imagino el diálogo de la desesperación de esa mujer. El versículo 24, 25 y 26 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Oiga, era un camino difícil para el maestro y la gente apretaba al maestro. Todo el mundo quería ver qué iba a hacer el maestro. Y yo imagino a Jairo desesperado para que Jesús llegara. Y aquella mujer diciendo, caramba, se me va el maestro. Ya le toma atención al principal de la sinagoga, al que está en la escala mayor de la vida social de Israel. ¿Quién soy yo? El versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una mujer que por la ley de Moisés era permanentemente impura, con el estigma religioso. Todas las puertas están cerradas, hermanos. Las puertas religiosas. Y ahora, cuando leemos en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La puerta religiosa, la puerta social, la puerta de la salud, todas las puertas se la habían cerrado. Y ahora que estaba viendo al maestro, un principal de la sinagoga, más importante que ella, según la escala social de Israel, se lleva al maestro. ¿Qué usted haría, hermano? ¿Sabe? Con mucho respeto, yo los conozco a ustedes. Los conozco, más de lo que usted cree. Creo que 2 o 3 se hubieran virado y se hubieran ido para su casa. Pero esa mujer, ¿a dónde tenía que ir? Estaba totalmente estigmatizada, las puertas cerradas, no había ninguna oportunidad, y empezó a crear un plan. El versículo 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Sabe algo, hermano? Este relato está en Mateo, en Marcos y Lucas. Marcos, el que más detalles da, pero Lucas nos dice, y Mateo, que esta mujer tocó más que el manto, hermano, tocó las borlas de lana de Jesús. El manto de Jesús tenía unas borlas de lana, era cuadrado y terminaban en 4 borlas de lana. Y Mateo y Lucas nos dice que tocó una de las borlas. Imagínense una borla. Su acercamiento era que, si usted nota, tímido. Que el maestro no se dé cuenta. Que yo no llame la atención de la multitud. Yo que estoy totalmente desesperada. Yo que estoy hundida en mi dolor y sin una solución. Tocaré solamente la borla, porque así no se da cuenta. Oh, hermano, no importa cuán tímido tú te acerques al maestro,
Él conoce tu corazón. No importa si te arrodillas y te desmayas ante Él, te derrumbas ante Él. Lo que sale de tu boca es un susurro. Él sabe. Él conoce. Y la lógica de esa mujer, cuando todas las puertas se la habían cerrado, era una fe, muy interesante lo que dice Hendrickson, era una fe imperfecta, porque se basaba en una conjetura que ella había creado. Si toco solamente esa parte, una fe imperfecta, una fe que no llenaba muchos de los requisitos, una fe tímida, una fe que se oye y huele a derrota anticipada. Pero había un problema. Ante todo lo que yo acabo de describir, allí estaba Jesús, el creador de la vida. Si tú solamente tocares, siguiendo a Mateo y a Lucas, la borla de seda, es mi última esperanza. ¿Sabe algo, hermano? Para ti, para mí, Jesús no puede ser nuestra última esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. Los seres humanos ponen su fe en los políticos, ponen su fe posiblemente en sus cuentas de banco, en sus posiciones sociales, y cuando todo eso falla, pierden la esperanza. Oiga, yo le aseguro a usted que ningún ser humano puede estar un minuto sin esperanza. Posiblemente puede estar 40 días sin comer, posiblemente puede estar 3 días sin beber agua, pero un minuto sin esperanza. ¿Sabe? Los que oyeron el programa de radio ayer, oyeron esta noticia. En Inglaterra van a subastar, una casa de esas de subastas, la Biblia de Elvis Presley. Había una foto de la Biblia, totalmente usada, de piel, con su nombre, Elvis Presley. 20 años antes de morir, se la había entregado a un matrimonio. Y los que vivieron con él y lo siguieron, decían que prácticamente todas las semanas la leía, preguntaba, la estudiaba. Pero su esperanza estaba en el mundo, en las glorias del mundo. Y ocurrió algo el día que murió. ¿Sabe? El versículo 29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, en esa fe imperfecta. Y el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es interesante porque cuando el mundo nos ofrece esperanza, las puertas no se abren de par en par. Cuando un médico ofrece una esperanza corta, las puertas no se abren de par en par. Pero cuando Jesús interviene, las puertas se abren de par en par. Por eso Marcos nos dice que inmediatamente sintió alivio en su cuerpo, en una sanidad instantánea, muy importante para el concepto claro de los milagros, en una sanidad sin cuestionamientos. El versículo 30 y 31 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y yo me imagino a esa mujer, pero si lo que toqué fue la borlita esa, ¿cómo supo? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y esa mujer se cuestionaba, yo imagino la escena diciendo, ¿cómo supo esto? El versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿qué me ha tocado? Oiga, interesante, porque Lucas
Lucas es el único que menciona que Pedro llevaba la voz cantante con ese cuestionamiento. Dice que Pedro y los discípulos, Pedro, en estudios del Nuevo Testamento, sabemos que muchos de los relatos que Marcos plasma en su evangelio vienen de Pedro, porque Marcos y Pedro eran compañeros. Y uno se pregunta, ¿por qué Marcos no mencionó que Pedro llevaba la voz cantante? Todos sabemos por qué. Y si no lo sabe, yo se lo voy a decir. El tono en griego fue un reto a Jesús, una mala crianza. Y Pedro, el malcriado por excelencia, llevaba la voz cantante. Y en el versículo, ¿verdad? Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud, pero qué le pasa a este? ¿Tú no ves que la multitud te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y es interesante, porque en los 3 evangelios, Jesús no le contesta, no le hace caso a los discípulos, porque los discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo. En el versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, él escudriñaba a la multitud. Oiga, y de ese versículo, y le traigo esto porque me estuvo simpático cuando estudiaba el versículo, ha habido una discusión teológica. ¿Verdad que los teólogos se ponen tan escolásticos algunas veces? Y la discusión es si Jesús sabía de la mujer o no sabía de la mujer. Porque escudriñaba, porque posiblemente sabía, o posiblemente sabía que era mujer, pero ¡ay! Y posiblemente, ¿verdad?, para un salón de clase, para un aula de teología, pues eso nos interesa por media hora. Oiga, pero Jesús escudriñaba a la multitud buscando a esa mujer, buscando a aquella que había abierto la puerta de esperanza que Jesús le ofrecía, buscando a esa mujer para darle otro regalo, porque así es nuestro amigo. Y escudriñaba a la multitud. Y yo me imagino a esa mujer profundamente preocupada, porque en su desesperación, en su enfermedad, en su dolor, en su profundo dolor, dio un paso de fe imperfecta y creía ahora que había cometido un grave error. El versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando. Yo no sé si usted entiende la escena, hermano. Yo me gustaría que usted entendiera la escena. Yo quiero que usted entienda la escena. Porque no solamente esa mujer estaba estigmatizada, estaba prohibido tocar un rabí, y mucho menos en impureza, iba a revelar ante una multitud y ante un principal de la... Oiga, pero era un momento bien difícil para esa mujer, de un peso emocional aplastante. Yo le aseguro a usted que en medio de ese peso emocional, allí estaba Dios sosteniéndola. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y se acercó en humillación ante Jesús y le derramó su corazón, porque todas las puertas estaban cerradas y Jesús le abrió la puerta de la esperanza. Y yo te aseguro a ti en esta tarde, hermano, que cuando todas las puertas se cierran, aquí está el Maestro para abrir las puertas. Posiblemente tengas que pasar por un momento de dolor, por un momento de peso emocional. Tengas que temblar, tengas miedo, pero allí está el Maestro. Y allí Él te pide que derrames toda su alma. ¿Sabe algo? El día que murió Elvis Presley, lo encontraron de rodillas en el baño, con su Biblia al lado. Su compañero dijo a la prensa,
que estaba orando. Su oración era: Señor, sácame de este problema. Ayúdame porque no encuentro salida. Yo no sé si encontró la salida. Tuvo mucho tiempo para buscarla. El mundo lo embelesaba. Las drogas lo embelesaban. El dinero lo volvía loco. Las mujeres, ni se diga. Tuvo dinero, fama y sexo como él quiso. Y no era feliz. Y estaba sin salida. Todas las puertas se la habían cerrado, pero a esta mujer Jesús le abrió la puerta. Por eso el versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Tú que abres y nadie cierra. Tú que cierras y nadie abre. Atesórala en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.